Hoy investigamos el caso de un hombre hallado muerto en su coche, bajo un paso elevado de la autopista. Al principio parecía insignificante hasta que los investigadores descubrieron una póliza de seguro de vida, contratada apenas unas semanas antes. A medida que se desentrañaban los hechos, empezó a salir a la luz un patrón de llamadas, nombres ocultos y un mensaje escalofriante. Lo que parecía una coincidencia se convirtió en una conspiración, y la verdad, tras su muerte, tenía menos que ver con la pérdida y más con lo que alguien podría ganar en la mañana del 6 de mayo de 2018. La policía de Tacoma recibió un reporte de un vehículo estacionado durante varias horas bajo un paso elevado de autopista en el distrito industrial Dallas City. La persona que llamó describió un Honda Accord negro, con el motor apagado y el conductor desplomado en el asiento. Los oficiales que acudieron al lugar se acercaron, esperando una emergencia médica. En cambio, encontraron a un hombre muerto dentro del vehículo. Posteriormente, el hombre fue identificado como Dorian Payton, de 39 años. La observación inicial planteó dudas de inmediato. El coche estaba cerrado con llave, pero no en marcha, y el clima ese día era templado, lo que descartaba una intoxicación accidental por monóxido de carbono. La posición del cuerpo parecía deliberada, erguido, con el cinturón de seguridad abrochado y las manos apoyadas libremente sobre los muslos. En el asiento del copiloto yacían un teléfono inteligente y una bebida energética sin abrir. No había sangre visible, ni señales de forcejeo, ni efectos personales esparcidos por el vehículo. Para un observador casual, la escena parecía la de un conductor tomando un descanso. Para los investigadores, ciertos detalles resultaron incompatibles. Con una muerte natural, en la oficina del médico forense del condado de King realizó la autopsia en un plazo de 48 horas. El informe documentó una fractura del hueso hioides y daño asociado a los tejidos blandos del cuello, indicadores clásicos de estrangulación manual. Otros hallazgos incluyeron hematomas subcutáneos y hemorragia ocular. Los análisis toxicológicos revelaron niveles bajos de etanol y una cantidad detectable de un relajante muscular, posteriormente identificado como ciclobenzaprina. La concentración fue insuficiente para causar la muerte, pero habría producido sedación y disminución del control motor. Antes de profundizar más, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento y el método homicidio. La siguiente pregunta era ¿por qué Dorian Payton estaba en East Lugo? Su historial laboral indicaba que trabajaba como operador de montacargas en una cámara frigorífica al este de Tacoma. Su horario era constante, turnos de noche que solían terminar alrededor de las 6 a.m. En entrevistas con compañeros de trabajo confirmaron que rara vez se desviaba de su rutina de casa al trabajo. La zona industrial donde se descubrió su cuerpo no se encontraba en su ruta habitual y no tenía relación directa con su empleo. A los detectives observaron la ubicación del vehículo, parcialmente oculto bajo el paso elevado Low Q Sugary, una puesta en escena intencionada para retrasar el descubrimiento. La familia Payton era una modesta vivienda unifamiliar ubicada en un tranquilo B residencial. Los detectives realizaron una visita de notificación donde conocieron a la esposa de Dorian, Charlize Payton, de 28 años. Charlize declaró haber visto a su esposo por última vez la noche anterior, antes de su turno. Describió el matrimonio como sólido, pero mencionó estrés reciente relacionado con las facturas. Estrés financiero se queda corto. Una revisión posterior de los registros bancarios reveló que la pareja estaba atrasada en el pago de su hipoteca y acumulaba múltiples saldos de tarjetas de crédito con intereses altos. A la propia Charlize había solicitado 2 préstamos personales a principios de ese año. Ambos denegados en estos detalles, aunque no fueron incriminatorios de inmediato, establecieron un posible motivo financiero. Este motivo cobró fuerza cuando salieron a la luz los registros del seguro. 6 semanas antes de la muerte de Dorian, Charlize contrató una póliza de seguro de vida de $500,000 para su esposo a través de Northwest Mutual, Ella figuraba como única o beneficiaria, o la póliza se había tramitado de forma expedita bajo una clasificación emergente, con notas internas que justificaban el riesgo de viajes nacionales. Los investigadores encontraron esto inusual. No había evidencia de que Dorian viajara fuera de Tacoma, ni de que trabajara en una ocupación considerada peligrosa según las normas de las aseguradoras. Esta discrepancia dio lugar a una citación judicial para obtener el expediente completo de la solicitud. El expediente reveló puntos adicionales preocupantes. La firma de Charlize aparecía en todos los documentos de la póliza, incluyendo un cuestionario médico completado únicamente con información básica. No había constancia de un examen presencial,
lo cual es habitual en pólizas de ese tamaño, el proceso de suscripción parecía haber sido anulado por un empleado interno. Los detectives señalaron esto como un posible caso de fraude de seguros. El comportamiento de Charlize tras la notificación aumentó las sospechas. Al ser informada de la muerte de su esposo, mostró mínima emoción y preguntó de inmediato si se podían liberar los fondos del seguro antes de finalizar los trámites. Esta solicitud se realizó antes de que se completara la autopsia o se emitiera el certificado de defunción. Según representantes de la compañía de seguros, Charlize llamó 2 veces en las 24 horas siguientes al descubrimiento del cuerpo para confirmar los plazos de pago en la investigación del homicidio. Se intensificó formalmente el 9 de mayo de 2018, 3 días después del descubrimiento del cuerpo de Dorian Payton, bajo la dirección de la detective Nyla Townsend, de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Tacoma, asumió la dirección del caso antes de las entrevistas iniciales. Las inconsistencias fueron lo suficientemente significativas como para justificar un análisis más profundo. Charlize Payton retrató a su esposo como retraído y emocionalmente inestable. Según su declaración, Dorian había estado hablando sin control, expresando desesperanza y sugiriendo que no viviría mucho más. Su muerte, aunque trágica, podría haber sido anticipada. Esta caracterización contrastaba marcadamente con los relatos externos. Los detectives entrevistaron a sus compañeros de trabajo en la cámara frigorífica, quienes describieron a Dorian como una persona confiable, puntual y, en general, positiva. Los registros de asistencia corroboraron estas declaraciones. Se documentaron ausencias, problemas de rendimiento ni medidas disciplinarias en los meses previos a su muerte. Además, no se encontraron diagnósticos ni recetas médicas previas de salud mental en su historial médico. Estas contradicciones suscitaron la preocupación de que las declaraciones de Charlie fueran exageradas o deliberadamente engañosas. Los documentos financieros obtenidos mediante citación judicial aportaron un contexto crucial. La familia Payton se encontraba en graves dificultades económicas. Su hipoteca presentaba múltiples pagos atrasados, y 2 tarjetas de crédito estaban cerca o por encima del límite. En marzo de 2018, Charlize había solicitado un préstamo de $25.0 para financiar un negocio minorista de cosméticos. La solicitud fue denegada por falta de garantías y un historial crediticio deficiente. Los investigadores también observaron que la firma de Dorian no figuraba en la solicitud en los registros, indicaban que se había negado a avalar la compra, bloqueando así la aprobación del préstamo. Estos detalles plantearon una posible fuente de conflicto matrimonial. Los vecinos entrevistados durante una visita describieron la relación como tensa. Si bien la mayoría de las interacciones eran rutinarias, al menos 2 vecinos recordaron haber escuchado voces fuertes dentro de la casa de los Payton. En múltiples ocasiones, un testigo describió un incidente ocurrido aproximadamente 2 semanas antes del homicidio. Durante ese enfrentamiento se informó que Charlize gritó: "En sí, no me ayudas. Encontraré a alguien que lo haga". Si bien los rumores por sí solos no son suficientes como prueba, la declaración coincidía con patrones emergentes de tensión financiera y posible participación externa. El detective Townsend inició una revisión forense de los registros telefónicos de Charlie Payton. El análisis reveló docenas de llamadas e intercambios de mensajes de texto nocturnos con un número registrado a nombre de Terrence Muldrow, un residente de 32 años del sur de Tacoma. Terrence tenía antecedentes penales documentados que incluían robo a mano armada, agresión con agravantes y violación de la libertad condicional. Su último encarcelamiento terminó en 2016. En el momento de la investigación, Muldrow trabajaba como mecánico independiente y no tenía un empleo formal. La comunicación entre Charlie y Muldrow duró varias semanas, con una frecuencia creciente en los días inmediatamente anteriores a la muerte de Dorian. Townsend señaló esto como un posible indicador de una relación personal o conspirativa. En el horario de las llamadas, a menudo después de la medianoche, no concordaba con la explicación de Charlie de que Muldrow era solo un viejo amigo. El volumen de la comunicación sugería una conexión activa y continua. Los datos de vigilancia física aportaron otro punto de interés. Los investigadores obtuvieron imágenes de seguridad de una gasolinera ubicada cerca del paso elevado donde se encontró el vehículo de Dorian, aunque no existía una vista directa de la escena del crimen. Un video con fecha y hora de la gasolinera capturó una camioneta gris que coincidía con la descripción de un vehículo registrado a nombre de Terrence Muldrow. Las imágenes mostraban que la camioneta pasó por el lugar varias veces, entre la 1:15 Alto M y las 3 Alto M de la noche del 5 al 6 de mayo. Esta ventana coincidía estrechamente con la hora estimada de la muerte, según el informe del médico forense. Al ser interrogado, Muldrow negó inicialmente haber tenido contacto reciente con Charlie. Afirmó que su última interacción había sido hacía meses
y presentó su relación anterior como casual. Townsend lo confrontó con resúmenes del registro de llamadas, que él descartó como datos erróneos o probablemente llamadas incorrectas. La entrevista concluyó sin confesión, pero las inconsistencias en sus respuestas, junto con su presencia documentada cerca del lugar, lo posicionaron como persona de interés en la recuperación de datos forenses del teléfono inteligente de Charlie Payton. Se convirtió en el avance más significativo de la investigación. Los analistas recuperaron más de 300 mensajes de texto, borrados intercambiados entre Charlie y Terence Muldrow durante un período de 6 semanas. El tono y el contenido de estos mensajes replantearon el caso de inmediato. No solo indicaban una amistad, sino que establecían una relación sexual continua. Las conversaciones contenían lenguaje explícito, referencias íntimas y comunicación constante a altas horas de la noche, lo que reforzaba la conclusión de que ambos mantenían una relación romántica. Los mensajes también incluían repetidas referencias a Dorian en términos despectivos. Charlie se refirió a su esposo como un peso muerto y un muro en mi vida. En otro mensaje se quejó de que él lo bloqueaba todo y que ya no quería vivir. Así el lenguaje se intensificó en los días previos a la muerte de Dorian. El 3 de mayo, 3 días antes del homicidio, Charlie envió un mensaje a Terence diciendo: "Una vez que esto se aclare, somos intouchables". Los analistas señalaron esto como un posible indicio de premeditación. A la frase "esto se aclara" sugería un evento que resolvería un obstáculo, probablemente la existencia de Dorian. La revisión también reveló otro elemento que no se había mencionado previamente. Un tercero, mencionado repetidamente bajo las iniciales KL, mencionaba a KL en los mensajes para impulsar el proceso y para cubrir los términos del sistema, lo cual los investigadores interpretaron como lenguaje administrativo. Esto dio lugar a una comparación de las conexiones sociales y la actividad financiera de Charlie. Investigaciones posteriores identificaron a KL como Carol Lynette Holmes, una asistente de seguros de 26 años empleada por Northwest Mutual, la misma compañía que emitió la póliza de Dorian Payton. Los registros laborales confirmaron que Kyra Holmes tenía autoridad administrativa limitada, pero tenía acceso a los sistemas internos utilizados para la tramitación de pólizas a los investigadores. Obtuvieron los registros de acceso al sistema de Northwest Mutual mediante una orden judicial. Los registros revelaron que Kyra Holmes había anulado personalmente un paso de verificación secundaria durante la emisión de la póliza de seguro. Jividauji Dorian por $500. Esta anulación marcó la solicitud como de necesidad urgente, lo que aceleró la aprobación. Al eludir los protocolos de revisión estándar, no existía documentación que justificara una emergencia real ni un riesgo de viaje, según constaba en el expediente. El momento de esta anulación coincidió exactamente con la fecha de inicio de la póliza. 6 semanas antes del homicidio, la detective Townsend programó una entrevista con Holmes en su lugar de trabajo. Durante el interrogatorio, Kyra negó tener conocimiento de un plan ilícito. Admitió haber facilitado el proceso acelerado, pero calificó sus acciones como un favor a una amiga. Declaró que Charlie solicitó ayuda, alegando que necesitaba que la póliza se finalizara rápidamente por su seguridad personal. Holmes sostuvo que no tenía conocimiento de fraude financiero ni de ningún plan para perjudicar a Dorian Payton. A pesar de esta negación, sus acciones administrativas constituyeron una infracción de la política de la empresa y fueron cruciales para establecer cómo el pago del seguro se convirtió en un elemento central del caso. Mientras continuaba el análisis digital, los investigadores monitorearon el comportamiento de Charlie tras el incidente. Dentro de las 24 horas posteriores a la notificación inicial del fallecimiento, contactó con Northwest Mutual 2 veces para solicitar la liberación inmediata de fondos para los gastos funerarios urgentes. Estas solicitudes se produjeron antes de que se completara la autopsia y se dictaminara oficialmente la causa de la muerte. Una anomalía procesal que activó a la división interna de fraude de Northwest Mutual. Representantes de la empresa denunciaron la reclamación y congelaron el desembolso a la espera de la intervención de las autoridades. Cuando Charlie fue informada del retraso, interrumpió la comunicación directa con la aseguradora. Los intentos de contactarla para obtener aclaraciones fueron infructuosos. Los investigadores documentaron que ignoró múltiples llamadas y correos electrónicos de seguimiento, tanto de la aseguradora como de las autoridades en ese momento. El expediente contenía 3 componentes confirmados: un motivo financiero, vinculado a una deuda familiar considerable, una relación romántica entre Charlie Payton y Terence Muldrow, y una conexión directa entre Charlie y Kyra Holmes, quien facilitó la aprobación irregular de políticas. Los mensajes indicaban lenguaje de planificación, pero carecían de detalles explícitos sobre el homicidio en sí. Townsend evaluó la posible participación de otros conspiradores, especialmente en relación con la ejecución física del asesinato. Los antecedentes penales de Terence y la referencia de Charlize a un trabajo limpio sugerían la posibilidad de un tercero contratado. La investigación del homicidio de Payton
entró en su siguiente fase con la detención de Terence Muldrow. El 17 de mayo de 2018, una verificación de cumplimiento de la libertad condicional proporcionó fundamentos legales para su arresto después de que los agentes documentaran una violación del toque de queda. Esto permitió a los investigadores interrogarlo exhaustivamente, manteniendo su integridad legal. La detective Nyla Townsend realizó 3 entrevistas separadas con Muldrow durante un período de 48 horas. Durante las 2 primeras sesiones, mantuvo su postura inicial. Negó cualquier implicación en la muerte de Dorian Payton y afirmó haber tenido poco contacto reciente con Charles. Al ser confrontado con los mensajes de texto recuperados, Muldrow intentó minimizar su importancia, caracterizando la relación como pura charla y sin seriedad. Para la tercera entrevista, tras un interrogatorio prolongado y la presentación de pruebas que la corroboraban, Muldrow alteró su narrativa, admitió mantener una relación sexual continua con Charles y reconoció haberla visto en persona varias veces durante el período en cuestión. Según su declaración, Charles describió con frecuencia a su marido como controlador y emocionalmente distante. Muldrow afirmó que ella expresó su deseo de empezar de cero y liberarse de la situación. Cuando se le preguntó si hubo discusiones sobre hacerle daño a Dorian, Muldrow declaró: ella me dijo que no me preocupara y dijo que alguien más se encargaría de ello. Alguien que no deje huellas dactilares en este comentario, si bien no constituye una confesión directa, indicó conocimiento de la participación de un tercero en la fase operativa del crimen. Los investigadores ampliaron de inmediato la investigación para identificar a este desconocido. El análisis de los registros telefónicos de Muldrow reveló múltiples llamadas e intercambios de mensajes de texto con una persona no vinculada previamente al caso. El número de contacto no estaba registrado y se rastreó hasta una tarjeta SIM prepago comprada con efectivo en una tienda de conveniencia en South Tacoma. Los datos de ubicación del teléfono indicaron actividad mínima. Un dato significativo destacó: en el dispositivo registró un único ping de torre, cerca del paso elevado donde se descubrió el cuerpo de Dorian. La marca de tiempo sitúa el ping dentro del margen de muerte estimado por el médico forense. Una investigación más detallada vinculó el número de prepago con Sheldon Darrow, un hombre de 44 años con antecedentes documentados de delitos violentos, incluyendo robo a mano armada y agresión con agravantes. Los registros del Departamento de Correccionales confirmaron que Darrow y Muldrow habían estado encarcelados en el mismo centro penitenciario aproximadamente 5 años antes, donde compartían alojamientos que se solapaban. A la inteligencia de campo caracterizó a Darrow como un individuo con reputación de realizar labores policiales dentro de redes criminales, comúnmente entendidas como intimidación o violencia por contrato. Con base en estos hallazgos, el detective Townsend obtuvo una orden judicial para registrar la residencia y los dispositivos electrónicos de Darrow. Los datos de vigilancia física aportaron otro punto de interés. Los investigadores obtuvieron imágenes de seguridad de una gasolinera ubicada cerca del paso elevado donde se encontró el vehículo de Dorian. Las unidades de vigilancia ejecutaron la orden el 20 de mayo de 2018 en un pequeño complejo de apartamentos en South Tacoma. Darrow fue detenido sin incidentes y trasladado para ser interrogado. Durante el interrogatorio mostró una actitud despectiva y combativa al presentarle pruebas preliminares, incluyendo su comunicación vinculada a Muldrow. Darrow respondió: ¿crees que hice todo eso por una mujer que no conozco? Negó cualquier implicación en el homicidio y no ofreció ninguna explicación alternativa. Para las pruebas en el examen forense de la escena del crimen, no había producido previamente huellas dactilares o de zapatos identificables, lo que concuerda con la hipótesis de un esfuerzo deliberado por minimizar las pruebas. Sin embargo, el ADN latente recuperado del reposacabezas del lado del pasajero del Honda Accord de Dorian fue reexaminado y coincidió con un perfil del sistema de índice de ADN combinado, perteneciente a Sheldon Darrow. Este descubrimiento proporcionó una conexión física entre Darrow y el vehículo donde se encontró a la víctima. El registro de la residencia de Darrow arrojó evidencia corroborativa adicional. Entre los objetos incautados se encontraba el teléfono prepago identificado en los registros de llamadas, un par de guantes negros de nitro y una copia impresa doblada, con los detalles de la póliza de seguro de vida de Dorian Payton, incluyendo el monto del pago y la información del beneficiario. El nombre Charles estaba encerrado en un círculo con tinta azul. La investigación forense digital confirmó posteriormente que el teléfono prepago había transmitido un único mensaje al dispositivo de Charles Payton. En la madrugada del 6 de mayo de 2018, el mensaje contenía una sola palabra: al listo. Para el 21 de mayo de 2018, el caso contra Sheldon Darrow había pasado de circunstancial a concluyente. La coincidencia de ADN en el reposacabezas del pasajero, el teléfono prepago incautado y la impresión de la póliza de seguro
dejaban poco margen de ambigüedad. Con base en estas pruebas, los detectives obtuvieron una orden de arresto contra él por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Durante el proceso de admisión en la cárcel del condado de Pierce, Debo comentó a un funcionario de prisiones: la señora tenía problemas. Yo resolví uno. La declaración no fue admisible como confesión formal debido a su contexto informal, pero fue documentada y subrayó su conexión con el crimen. Con Debo bajo custodia, la investigación se centró en el autor intelectual, la evidencia acumulada, las irregularidades en el seguro, las dificultades financieras, la relación romántica con Muldrow y ahora un sicario no identificado posicionaron a Charles Peyton como la figura central de la conspiración. A la detective Nyla Townsend obtuvo una orden de arresto y, el 22 de mayo de 2018, Charles fue detenida en su domicilio. Durante el interrogatorio inicial, negó su implicación, presentándose como víctima de las circunstancias. Estás tergiversando las cosas. Ese hombre mató a mi marido y me estás culpando. Sus declaraciones se centraron en presentar a Debo como un actor independiente, sin su conocimiento ni consentimiento. Sin embargo, el equipo de investigación tenía en su poder una prueba crucial que aún no se había revelado durante el interrogatorio: la recuperación forense del dispositivo de Charles reveló un mensaje de voz parcialmente borrado, conservado en una copia de seguridad en la nube. La grabación capturó su voz dando instrucciones explícitas: entra y sal. Deja la escena limpia y no digas mi nombre jamás. Un análisis de voz certificado confirmó posteriormente que la voz pertenecía a Charles. Los metadatos asociados al archivo situaron su creación aproximadamente 48 horas antes del homicidio. Esta evidencia cambió el caso de implicación a participación directa ante la grabación. Charles modificó su estrategia de defensa. Admitió haberse comunicado con Debo, pero afirmó que su intención se limitaba a asustar a Dorian para que obedeciera. Según su versión revisada, Sheldon se excedió sin su conocimiento. Los investigadores evaluaron esta afirmación, comparándola con los registros financieros obtenidos mediante una orden judicial. Dichos registros documentaron una transferencia de $15,000 desde una cuenta controlada por Charles a una cuenta intermediaria, que luego canalizó fondos a una entidad fantasma asociada con Debo Ann. La transacción ocurrió 2 días antes del homicidio. En esta estructura de pago era incoherente con la narrativa de un plan no letal. Acontecimientos paralelos reforzaron la postura de la fiscalía. Keole Ned Holmes, la asistente de seguros que tramitó la póliza, fue reencarcelada tras la presentación del conjunto completo de pruebas, ante la posibilidad de ser acusada de delitos graves por fraude y conspiración. Holmes aceptó un acuerdo de culpabilidad. En su declaración grabada, admitió haber ignorado deliberadamente los procedimientos de verificación interna a petición de Charles. Además, reveló que Charles la contactó en múltiples ocasiones para confirmar la activación de la póliza. Expresando urgencia y citando planes en marcha, Terence Muldrow también optó por cooperar a cambio de clemencia. Su testimonio corroboró la existencia de un plan deliberado. Según su relato, Charles se acercó a él semanas antes del homicidio, pidiéndole ayuda para encontrar a alguien que pudiera solucionar un problema definitivamente. Él confirmó que la conectó con Debo y facilitó las presentaciones iniciales a Muldrow. Afirmó que Charles presentó la situación como una cuestión de libertad y de empezar de nuevo. Si bien sus declaraciones eran egoístas, se ajustaban al cronograma establecido por las pruebas digitales y financiera. A finales de mayo de 2018, el equipo de la fiscalía elaboró una narrativa completa del caso. Charles Peyton, motivada por el lucro y la autonomía personal, orquestó el asesinato de su esposo mediante una conspiración de múltiples niveles. Aprovechó su relación personal con Muldrow para encontrar un verdugo y confió en Holmes para neutralizar las garantías. Debo ejecutó el acto físico de matar a cambio de una compensación económica. La línea de tiempo, las comunicaciones y las transacciones monetarias demostraron colectivamente premeditación y coordinación. El juicio contra Charles Peyton comenzó el 11 de febrero de 2019 en el Tribunal Superior del Condado de Pierce. El juicio atrajo considerable atención local, impulsado por sus complejos elementos de fraude financiero, traición personal y asesinato a sueldo. La fiscalía inició el juicio con un resumen de la situación financiera de la acusada, sus pagos hipotecarios morosos, sus múltiples tarjetas de crédito, con altos intereses, y una solicitud de préstamo rechazada. Este contexto se complementó con pruebas de que Charles contrató un seguro de vida de $500,000 para su esposo 6 semanas antes de su fallecimiento. Con una aprobación acelerada facilitada por su amiga de la infancia, Kyra Holmes, el mensaje de voz recuperado, en el que instruía a una persona desconocida a entrar y salir y dejar la escena limpia,
fue reproducido en el tribunal. Expertos en identificación de voz testificaron para confirmar la autenticidad de la grabación. Además, se exhibieron extractos bancarios que documentaban una transferencia de $15.0 a una cuenta intermediaria. Junto con registros que rastreaban esos fondos hasta Sheldon Devon, la fiscalía lo calificó como un pago directo por Ellison. Testigos clave reforzaron la cronología y la intención. Terence Muldrow testificó bajo juramento, reconociendo su relación con Charlize y su papel como intermediario, que la presentó a Devo. Relató conversaciones en las que Charlize describió a Dorian como un obstáculo y expresó su deseo de una solución permanente en ella a cambio de su cooperación. Muldrow logró un acuerdo que lo protegió de cargos de homicidio, pero lo puso bajo supervisión federal prolongada. Su testimonio fue corroborado por registros telefónicos y mensajes de texto, recuperados que demuestran la coordinación entre las partes. Kira Holmes declaró bajo un acuerdo de culpabilidad. Su testimonio confirmó que Charlize la contactó en múltiples ocasiones para agilizar la póliza de seguro. Alegando urgencia y planes personales, Holmes admitió haber ignorado los pasos de verificación interna, clasificado la póliza como emergente y posteriormente eliminado las alertas del sistema que podrían haber activado la revisión de cumplimiento. Su reconocimiento de estas acciones estableció la conspiración y validó la teoría del Estado de que el pago del seguro fue fundamental para el motivo AN. Los expertos forenses detallaron la evidencia física que vincula a Sheldon Devo con la escena del crimen. El ADN recuperado del reposacabezas del lado del pasajero del Honda Accord de Dorian coincidía con el perfil de Devo. El teléfono prepago incautado en su apartamento contenía un único mensaje, saliente al dispositivo de Charlie que decía, "List", con fecha y hora a pocas horas de la hora estimada de la muerte. Los investigadores también presentaron un documento de seguro impreso, hallado en posesión de Devo, con el nombre de Charlize encerrado en un círculo. La defensa no ofreció ninguna explicación alternativa para estos artículos, salvo sugerir una invención, una afirmación que el jurado consideró inverosímil dada la documentación de la cadena de custodia presentada en Charlize Payton. Testificó en su propia defensa durante la segunda semana del juicio. Su estrategia se centró en incriminar a Devo como un actor corrupto y presentarse como una persona manipulada. Afirmó que su intención se limitaba a intimidar a su esposo para que cooperara con las decisiones financieras y que el resultado fue imprevisto.